Hola, hola, ¿quién tiene el gusto de saludarles? Es Yusbelia Moreno Hernández y la ponencia que les traigo en el día de hoy versa sobre estrategias educativas con Padlet para la creación y distribución de contenidos dentro del ecosistema digital. Rápidamente les voy a presentar a Padlet, que no es más que una herramienta de la web 2.0 que se presenta como un muro en blanco, donde al hacer doble clic se añaden las entradas o los posts con una serie de iconos que nos van a permitir insertar de forma muy fácil el contenido multimedia. Es decir, que los participantes pueden incorporar texto, imagen, sonido, video e incluso archivos casi que de cualquier tipo, como documentos de Word, PDF, archivos de PowerPoint, de Excel, incluso hechos con Photoshop o Illustrator, que son programas de diseño. El enlace para entrar a esta aplicación en español es la que se denota aquí, es.padlet.com. El propósito de esta herramienta puede ser versátil. Desde esta ponencia la trabajaremos a través de dos ejemplos para presentar información en diversos formatos, donde el profesor transmite una serie de conocimientos o una selección de contenidos hacia los alumnos, o el ejemplo 2 lo podemos trabajar para promover el trabajo colaborativo y la construcción del conocimiento, porque queremos dejar un poco atrás esta filosofía del profesor dador de clase y pasar a un ambiente más colaborativo en la construcción del conocimiento, donde la relación sea entre alumno-profesor, pero también el alumno con sus pares, otros alumnos. También pudiese haber una relación del alumno con otros actores clave, por ejemplo, expertos en contenido, que se pudiesen poner de acuerdo con el profesor para trabajar cierto tema. Las estrategias educativas que les presento con Padlet pudiesen ser abordadas de diferentes maneras. La primera es la estrategia de utilizar Padlet como profesor. Aquí hay un ejemplo de una pizarra ya hecha, donde el profesor ha hecho una curación de contenidos, es decir, minuciosamente ha seleccionado los contenidos que desea que los estudiantes lean, perciban a través de los diferentes sentidos. Entonces aquí podemos apreciar cómo hay información en cada una de estas entradas, donde hay videos, archivos PDF, imágenes, infografías e incluso códigos QR. Entonces, esta pantalla presentada aquí le pudiese servir como una estrategia para aula invertida. Es decir, el profesor presenta una serie de contenidos para que el estudiante vaya leyendo y se pueda generar una interacción diferente dentro del ambiente de clase, es decir, dedicar el tiempo para realizar otras actividades. Es importante que para este tipo de estrategias de aula invertida se active la opción de comentario, donde puede haber una relación bidireccional entre alumno y profesor, un feedback, y donde los alumnos y el mismo profesor pudiese presentar esos comentarios en forma de dudas, de preguntas, de sugerencias, reflexiones, conclusiones, etc. También pudiese ser utilizado como un aprendizaje mixto, es decir, con el Blended Learning, el cual combina estrategias presenciales y virtuales. Entonces puede ser una manera de abordar lo que sería
una forma de complementar la clase. No solamente el profesor puede crear contenidos, también lo pueden hacer los estudiantes. Aquí tenemos el caso de estudiantes como Paula, Marina y Anaís, ¿ok? Que lo que han hecho es presentar una serie de contenidos. Como el diseño ha sido libre, pudiese presentarse el problema de solapamiento de información, pero no se preocupe, porque Padlet presenta alternativas para poder organizar mejor la información en forma de muro, canvas, secuencia, rejilla, estantería y backchart. Otra estrategia que se pudiese usar para promover el trabajo colaborativo y la construcción del conocimiento es plantear un tema. En este caso sería Blended Learning. Hablemos sobre el aprendizaje mixto. Entonces, se le colocaría una serie de instrucciones muy sencillas. En este caso, simplemente fue haga doble clic en cualquier espacio y agregue información que no sea repetida para consolidar conceptos importantes sobre este término. Entonces, aquí está cada uno de los participantes colaborando con información. Fíjense que además de añadir comentarios, también tenemos la opción, como Facebook, de me gusta o no me gusta. Y eso permite mayor interacción incluso entre los estudiantes para poderse responder entre ellos mismos. Otra estrategia pudiese ser para aplicar la técnica de lluvia de ideas, donde los estudiantes pueden participar de forma síncrona o asíncrona. ¿Qué significa que sea de forma síncrona? Simplemente que todos los interesados en participar deben estar presentes online en un mismo tiempo, es decir, a tiempo real. Ahora, si la forma de participación es asíncrona, esto quiere decir que los participantes simplemente se conectan cada vez que deseen y no necesariamente todos tienen que estar reunidos en un mismo instante de tiempo. Aquí hay una serie de tips que fueron aportados por diferentes estudiantes de qué hacer o qué no hacer para prepararse para una entrevista de trabajo. Otra estrategia pudiese ser para construir una línea del tiempo, donde el contenido sea visualmente atractivo y estimulante. Entonces, vamos incorporando el texto, las imágenes, sonidos, videos, y la línea del tiempo se puede extender a lo largo de todo el documento. Otra estrategia, como quinta, podríamos utilizar Padlet para hacer audioimágenes. Las audioimágenes simplemente indican que son imágenes a las que se le adjunta una descripción oral. Entonces imagínense una infografía, o una fotografía o un momento capturado con una cámara y que se le pueda adjuntar la explicación. También pudiese ser utilizado para presentar audiolibros, que es simplemente un libro hablado, es decir, la grabación de contenido de un libro leído en voz alta. Este Padlet es bien interesante porque el autor diseña una serie de pasos o procedimientos para indicar cómo hacer un audio. La siguiente pudiese ser construir un Padlet y embeberlo, es decir, incorporarlo o incrustarlo en una página web. En términos informáticos, esto lo que significa es incrustar un código dentro de otro. En este caso se plantea un blog donde fue embebido la pizarra hecha en Padlet y muestra una interesante estrategia tomada por un docente de aula que iba a leer un libro sobre gigantes. Entonces, antes de iniciar la lectura, les preguntó a los estudiantes, ¿cómo será el gigante de este libro? Entonces, como pueden ver en la participación, algunos fue hecho en forma individual, perdón,
unos fueron presentados en forma individual, otras en forma colectiva. Bien, y allí ellos definían cómo se imaginaban al gigante. Es gordo, pelado y bueno. Otros decían, para nosotros es verde, feo y divertido. Otros, sin embargo, decían, es bueno, solitario y sensible. Entonces, fíjense cómo esta herramienta puede servir no solamente para colaborar y compartir ideas, sino para, de una manera entretenida, poder preparar diferentes actividades dentro de nosotros, como docentes, tenemos que aprovechar la estructura que nos ofrece el ecosistema digital, que simplemente es una analogía que se realiza con respecto a lo que es un ecosistema desde el punto de vista de la biología. En este caso, todo ese conjunto de elementos que interrelacionan dentro de un mismo hábitat, desde el tipo de ecosistema digital, pues estaría conformado por 4 componentes: infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. Esto les va a permitir que dentro de un espacio de comunicación como lo es Internet, proveer lo que sería los dispositivos necesarios para que la red funcione, los servicios que se pueden prestar a través de diferentes medios. Perdón. Las aplicaciones que normalmente hacen uso los usuarios y que requieren de un hardware específico, que normalmente en nuestro ámbito académico utilizamos computadores personales, tablets o teléfonos inteligentes. Y pues los usuarios somos los que hacemos vida dentro de este ecosistema, interactuando con la infraestructura, servicios y aplicaciones. En la lámina anterior se trataba de abordar la forma de cómo crear contenido. Padlet también ofrece la forma de distribuirlos, de compartir esas pizarras para que sean privadas, protegidas por contraseñas, secretas o totalmente públicas, donde podremos añadir las direcciones de correo de las personas que queremos que participen en nuestro Padlet, e incluso podemos activar la opción de moderador, una opción muy importante porque es el profesor el que acepta o rechaza una publicación. Entonces esto nos va a permitir tener un poco más de conciencia e ir seleccionando cuáles son los contenidos que queremos que realmente se publiquen dentro de la pizarra. También nos ofrece interesantes opciones para exportar. Dentro de la infraestructura y los servicios que nos ofrece el Internet, podemos contar con dispositivos inteligentes, teléfonos inteligentes, tablets, para escanear un código QR. Y Padlet presenta un diseño responsivo muy apropiado para ajustarse a cualquier dispositivo, ¿bien? Sin perder ni degradar la calidad. Además, podemos compartir el Padlet a través de un enlace, a través del código embebido, a través de correo electrónico, por Facebook, Twitter, e incluso podemos compartirlos en plataformas virtuales Moodle o aulas virtuales hechas con Google Classroom. También podemos exportar la pizarra, no solo para que quede como una imagen, sino que lo podemos trabajar como archivos PDF, como hojas de cálculo, y lo podemos imprimir. Entonces, hay que aprovechar todo ese potencial que nos ofrece este esquema digital, donde todos interactuamos, usuarios, aplicaciones, servicios y plataformas, porque eso nos permite promover el trabajo individual, que no solamente nos pone a pensar, aprender, a escribir, diseñar, crear, analizar y decidir, sino que si pensamos en el trabajo colaborativo, serían todas esas acciones y a la cual les añadiríamos discutir, compartir,
presentar. No me resta más que exhibir algunas reflexiones, donde la primera es generar discusiones sobre el cambio del rol del educador y del educando, porque debemos pasar de una enseñanza tradicional a creador de conocimientos e investigador. Eso nos va a permitir manejar mejor la información que se encuentra en la web e incluso poder dejar de tener estudiantes pasivos que simplemente consumen información y pasar a un rol más activo, donde más bien son prosumidores, es decir, no solamente consumen, sino que también producen información. Y eso fomenta el constructivismo, la alfabetización digital y la alfabetización informacional. Se pueden crear pizarras, pueden ser individuales o colectivas, se combinan elementos multimedia y eso realmente puede propiciar cambios de metodología y nuevos estilos de aprendizaje. No necesariamente la implementación de una herramienta por sí sola garantiza que va a ser exitosa, porque realmente no todo es color de rosa. Hay casos donde he presenciado baja participación y entonces como docentes debemos estar en esa constante reflexión. Debemos conocer los motivos, a ver si fue desinterés, discapacidad funcional, dificultades de aprendizaje, de atención o fallas técnicas de internet. Todo eso tenemos que revisarlo y evaluarlo. Y por último, es importante compartir todas estas experiencias del uso de las tecnologías digitales, porque sabemos que como docentes no empleamos una sola estrategia, son muchas estrategias que vamos adaptando y generando de acuerdo al grupo, y de repente lo que nos funcionó en un grupo no necesariamente nos va a funcionar en otro, pero toda esa experiencia positiva o negativa debe ser plasmada a través de artículos de investigación y para poderles hacer seguimiento y darles un respaldo investigativo a otros compañeros que se desenvuelven en este ámbito maravilloso como lo es la educación. Fue todo un placer saludarles. Hasta luego.